Pues tenemos con nosotros al gran Alberto Iturralde, analista independiente, como siempre pues nos va a ofrecer su análisis, a veces o casi siempre discordante y bueno, y que siempre nos aporta tanto. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días, muy agradecido por estar aquí y por la presentación. Pues muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, ¿cómo has recibido este dato de inflación que Lagarde decía yo hace un rato, pues tiene que estar revolviéndose, ¿no? 10,7% en la eurozona, se esperaba un 10,2% y aún así, que esto es lo que te quería preguntar, las bolsas, no sé si es porque estamos en víspera de festivo, pero se mantienen, pues bueno, como si prácticamente nada, ¿no? Prácticamente plano. ¿Qué está pasando? Porque hay una causa de fuerza mayor en el mercado que tiene que ver con esas elecciones midterm que van a intentar mantener ese buen tono por lo menos hasta el viernes. Veremos después lo que sucede si hay un gran sentimiento positivo. Los datos de inflación, si analizamos qué es lo que la bolsa hace normalmente cuando salen estruendosos, los últimos meses tenemos varios ejemplos, también vemos que efectivamente justo en el momento en el que conocemos el dato hay un movimiento puntual acusado en el mercado que parece estar asociado a la noticia. Sin embargo, al día siguiente y en adelante nos encontramos con que todo vuelve a la normalidad. Es decir, que los datos de inflación en sí mismos solamente tienen relevancia en el momento en el que se publican por la volatilidad que los grandes bancos de inversión imprimen a los precios para generar miedo o esperanza en los especuladores. Como estamos en esta semana sagrada, pues ni lo uno ni lo otro. Decíamos, comentábamos aquí en la redacción que, bueno, Hernández de Cos, el que es, pues, bueno, gobernador del Banco de España, parece que le ha llegado un momento de lucidez. Dice que, bueno, que los riesgos de recesión se están extendiendo y quería, bueno, saber tu opinión sobre si este comentario pues llega tarde, si es verdad que hoy por algún motivo se ha decidido de Cos a hacer este comentario o por qué crees que lo ha hecho. El señor de Cos tiene ya un cierto historial de intervenciones preventivas. Hace cosa de un mes nos avisaba de que los tipos de interés en marzo quizás andaban rondando el 3,50. No sé exactamente cuál era el punto que daba, pero claramente evidenciaba que quería de algún modo avisar a las familias que durante el invierno tuvieran cierta precaución por si a la hora de pagar las hipotecas podía haber problemas. Bueno, pues cuando nos habla de recesión, atiende a dos intereses. Uno, el de ir de algún modo madurándonos para efectivamente confirmar ese dato más adelante. Y dos, y esto es muy importante para quienes estén en el mercado, ayudar al sistema financiero a que los especuladores, los inversores, no entren todavía en el mercado. Ahora hemos conocido hoy la noticia de que BlackRock decía que no esperásemos que la bolsa subiera después de las elecciones midterm por el riesgo de recesión. Bueno, pues fíjense, yo siempre les explico que los grandes bancos de inversión están interesados en que ustedes compren cuando ellos quieren vender, que es cuando el mercado va a caer. Por eso, los elementos del sistema financiero, ya sea directamente bancos de inversión, BlackRock, o elementos satelitales como el señor de Cos nos dicen que la cosa está muy mal, lo que debemos deducir es que aunque ahora ya se está poco a poco incorporando gente en el mercado y por eso la bolsa ya no será tan lineal al alza, continuaremos subiendo mientras estas opiniones estén en la mesa. En esta fase de incertidumbre pues van a estar, por así decirlo, los bancos de inversión sacándonos a los retails todos estos ímpetus, ¿no?, más emocionales de entrar, salir, me pongo en corto, me pongo en largo. ¿De alguna forma se aprovechan de eso? Claro, es un negocio. Su negocio consiste en que cuando se va a producir un suelo haya un pánico en los inversores que malvendan sus acciones, esos fondos de inversión las compran, bancos de inversión más que fondos, las compran y a partir de ahí nos encontramos en escenarios como el de esta semana y la anterior. Y es que en 3 semanas de morir todos por una bomba nuclear, hemos pasado a ver la bolsa subir hasta un 15% el Dow Jones el viernes pasado. Veremos hoy cómo se desplaza. Es decir, que esos pillos que han comprado los títulos que casi incitaron, bueno, casi no, incitaron a malvender a los pequeños inversores, ahora están interesados en hacerlos subir para vendérselos a esos pequeños inversores a los que les convencieron hace 3 semanas de que vendieran. Bueno, pues
Se ha conocido también, y cambiando ya de tercio, que el Banco de Inglaterra pues empieza su quantitative tightening ya, o sea, mañana creo que era, que empezaba a deshacerse de los bonos por valor de 700 millones. Sin embargo, en el Banco Central Europeo pues no ofreció Lagarde muchos detalles sobre ese, pues bueno, achicamiento, por así llamarlo, de su balance. ¿Cómo crees que puede impactar ahora en Inglaterra con este nuevo gobierno, con este, bueno, yo le llamaba coitus interruptus fiscal de alguna forma? ¿Cómo podría llegar a influir ahora, pues bueno, el deshacerse, ese drenar liquidez del Banco de Inglaterra a la inflación, que allí también está disparada, y a los valores bursátiles, claro? Está bien utilizada esa expresión y es bueno siempre, como no tendemos a hacer algo que deberíamos hacer, porque en ningún debate lo hacemos, pero yo me siento también responsable, deberíamos intentar entender cuál es la naturaleza de un banco central, porque podemos llegar a entender cuáles son sus funciones, pero lo que no se puede entender o no se debe entender desde el punto de la economía es que se intenten tomar decisiones económicas mediante decisiones de emisión de moneda, que es lo que supone un quantitative easing o un tapering, es decir, o quitar o meter o viceversa. Es decir, seguimos con el mismo problema, ya sea en su momento para introducir más dinero en el sistema y generar inflación, como la que estamos viendo, o ya sea para retirarlo. No, los bancos centrales no deberían tener esa función. Todos los estados deberían tener su moneda vinculada a una referencia fija. No estoy hablando necesariamente de un patrón oro, sería ideal. Pero bueno, no les vamos a pedir tanto. Lo que sería muy importante es que tuvieran una referencia fija para no estar adoptando decisiones monetarias para intentar solventar puntualmente problemas económicos, agrandándolos para un futuro de ya vendrá otro y lo solucionará, que es un poquito lo que hemos visto durante estos meses. Ojalá retiren dinero del mercado y de algún modo, hombre, es Reino Unido, no es nuestra moneda, pero bueno, tampoco les queremos mal. Así es que ojalá mejore la situación. Pues sí, no les queremos mal, desde luego. Bueno, y al otro lado del charco, también el ámbito anglosajón, por así decirle, hemos sabido que Goldman Sachs ahora prevé que los tipos puedan llegar a situarse en el 5% en el mes de mayo, es decir, ha aumentado sus perspectivas respecto a la tasa en la que se podrían situar esos tipos el próximo año. ¿Cuál es tu previsión y sobre todo qué esperas de esta semana con esas big techs también, bueno, desplomándose y todo el mundo como pendiente a qué va a hacer la Fed? Sí, fijaos, cuando en el imaginario colectivo hay una idea, lógicamente obtenemos rentabilidad por parte de ese tipo de interés y el dinero tiende menos a entrar en la bolsa, tradicionalmente se cree que la bolsa tiende a descender o por lo menos a subir menos si los tipos de interés están al alza. JP Morgan es un pillo y de los más conocidos dentro del sistema financiero a la hora de mover la bolsa y de generar un sentimiento en los inversores. Luego, si JP Morgan lo que quiere es títulos o que salgan ventas al mercado para él corresponderle con compras, hombre, una manera no especialmente estruendosa, pero sí hasta cierto punto eficaz, es la de hacer creer a los inversores que de aquí a unos meses lo rentable es tener el dinero a buen recaudo, porque como van a subir los tipos de interés y normalmente cuando eso sucede la bolsa no es tan alcista, oye, ¿para qué te vas a meter en el problema? Bueno, pues ya verán. Porque cuando la bolsa haya subido lo que tiene que subir, y todavía va a seguir subiendo, ya verán cómo estas opiniones cambian por completo. Cuando a la bolsa realmente le toque caer, que no ha llegado el momento, nos dirán que, bueno, todos tranquilos, porque ya ha llegado el famoso pivot, a partir de ahora los tipos de interés se van a controlar, no van a subir tanto, con lo cual ustedes pueden confiar en que sus activos en bolsa van a ser fructíferos. Son todo opiniones interesadas. Yo siento que suene tan desconfiado lo que digo, pero pongan ustedes un poquito el radar para ver qué es lo que sucede cuando estos señores hablan. Y verán que no es que sean malos. A veces dicen, no, es que son muy malos, se equivocan siempre. No, no, te equivocan siempre. Ellos saben lo que hacen. Desde luego, 1000 ojos con todas esas previsiones, advertencias y pronósticos. Desde luego, lo que sí yo te quiero hacer una pregunta sobre tu pronóstico, y lo siento, es sobre las Big Tech. Si ya han tocado ese suelo más suelo que se podría dar,
O, sin embargo, como nos decía un analista antes cuando estábamos en la entrevista, oye, que hayan caído tantísimo no significa que no puedan seguir cayendo. ¿Cuál es tu previsión? Tiene razón. El hecho de que hayan descendido mucho no implica que hayan dejado de caer necesariamente. Sin embargo, hay algo muy importante. Fíjense cómo la semana pasada hay una presentación de resultados acompañada con un pánico bien cocinado. Bien cocinado me refiero a que, ¿recuerdan cuando Amazon fuera de mercado caía hasta un 20%? 20% que luego vimos reflejado en su cotización durante la sesión. Ese es un pánico cocinado, porque ya tenemos el dato antes de que Amazon cotice. Y sin embargo, Amazon durante esa sesión no se colocó puntualmente, pero no cerró por debajo de un nivel técnico importantísimo que es 101. Es un nivel terrible. Yo no sé si pueden los chicos de negocios televisión pinchar este gráfico, porque la zona de resistencia, que es el 101 en el pasado, te da una idea muy clara de por qué es un soporte muy importante ahora, que ya en el pasado, es decir, hace unos meses, frenó caídas de manera contundentes. Eso implica lo siguiente: si con un pánico cocinado, como teníamos con Amazon, esos resultados negativos y ese fuera de mercado, ese pre-market, en un menos 20%. Nos encontramos con que el valor no solamente no se descuelga a la baja, sino que remonta el soporte. Quizás nos encontremos con que quien ha entrado a comprar de manera determinada lo que vendía todos los inversores a los que se les había generado el pánico es justo el núcleo duro de Amazon, que dice, bueno, ¿todos vendéis? No hay ningún problema, ya compro yo. ¿Y eso en qué suele resultar? Pues suele resultar en subidas para el valor, para que ese núcleo duro rentabilice la operación en la que todos vendieron por pánico y él tuvo que comprar por responsabilidad de market maker. De manera que, ojo, va por barrios. El hecho de que uno o dos valores vayan a rebotar, como tiene pinta de hacerlo Amazon, no significa que todos lo vayan a hacer. No es lo mismo un negocio. Sí, mucho internet, mucho tal, mucho cual, pero no deja de ser compra-venta lo que hace Amazon, comparado con un metaverso en el que alguien nos quiere hacer creer que la realidad virtual es la realidad real. Es decir, son ideas de negocio muy diferentes dentro de las Big Tech y yo creo que hay que ir una a una. Por lo menos el ejemplo de Amazon es el de un valor que muy probablemente va a rebotar. Y en el caso de Meta, como tiene una velocidad bajista terrible, yo no recomendaría probar. Porque aquí yo sí me acojo a esa opinión a la que hacías referencia antes. Esto no hay manera de colocar el cascabel a este gato, y salvo que, bueno, nos la juguemos al vuelo y acertemos por casualidad. Yo en Meta no estaría, aunque su gran sobreventa indica que en cualquier momento puede rebotar, y en Amazon sí, porque ya ha hecho algo, esa trampa que hemos descrito antes, que indica que quizás su núcleo duro ha comprado para hacerlo rebotar más. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, con esas claves y con esas advertencias, desde luego. Que haya caído no significa que no pueda caer más. A veces el cascabel, ¿dónde se lo ponemos al gato? Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Alberto, por tu opinión y por tu análisis, y nos vemos muy pronto aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo.